Buenos y bonitos días de vacaciones tengan todos ustedes, fríos en Puebla, aquí en la Ciudad de México, fríos Tlaxcala, no se diga. Pues sean bienvenidos a este canal de YouTube del Ter de la Cruz. No se les olvide darnos su like, su me gusta, bajo la campanita piquen, puchen y vámonos con Tokio. La primera pregunta es en relación con los trenes, presidente. Preguntarle cómo va el tema de los trenes de pasajeros para el resto del país, luego del decreto del 20 de noviembre. ¿Ha sabido algo de las concesionarios? Y en dado caso que el concesionarios no presenten propuestas viables en inversión, tiempo de construcción y modernización en plazos establecidos, el gobierno federal dijo que otorgará títulos asignados a la Secretaría de Defensa o a la Secretaría de Marina, por lo cual pasaría 100% a mano del gobierno federal. Se tiene estimado un costo que tendrá dicha construcción y se tiene planeado las medidas de seguridad que se implementarán y cómo acoplarán los horarios de los trenes de pasajeros y de carga. Pues se está avanzando, estamos esperando que se concluya el plazo para enero que se les ofreció, se estableció con las empresas para que ellos nos presenten una propuesta. Si recordamos, ya hay un decreto que se publicó con el propósito de utilizar en el corto, en el mediano, en el largo plazo, 18,000 kilómetros de vías del ferrocarril de carga o de los ferrocarriles de carga que fueron concesionados en la época de el presidente Zedillo. Se concesionaron estos 18,000 kilómetros a dos grandes empresas y se suspendió en ese entonces el servicio de trenes de pasajeros y nada más quedó la carga. Nosotros encontramos, descubrimos de que en la concesión quedó escrito que si el Estado, es decir, el gobierno de la República consideraba necesario utilizar las vías de carga que antes eran de carga y de pasajeros, utilizarlas para trenes de pasajeros, podía hacerlo. Se respeta la concesión para trenes de carga. Eso no está en cuestión. Los concesionarios van a seguir utilizando las vías para los trenes de carga y nosotros respetamos eso. Y todo el convenio, toda la concesión. Pero en la misma concesión hay una cláusula que es la que establece que esas vías pueden también utilizarse, concesionarse, puede ser a los mismos que tienen la concesión de los trenes de carga o a otros empresarios de la industria ferroviaria
para trenes de pasajeros, utilizando las mismas vías. Y se habla incluso de que en el tránsito de trenes de pasajeros y de carga tendrán prioridad los trenes de pasajeros. En ese marco es que nosotros emitimos un decreto para, primero, pedirle a las empresas que tienen la concesión que expresen su interés en hacerse cargo también del transporte de pasajeros por las vías que se tienen en todo el país. En caso de que ellos no estén de acuerdo, el Estado puede concesionar a otras empresas o puede el Estado de manera directa operar los trenes de pasajeros, como se están operando ya los trenes en el sureste. El Tren Maya ya es una operación del Estado a través de la Secretaría de la Defensa, y el viernes iniciamos ya la operación de trenes de pasajeros en el Istmo. Ya inauguramos de Salina Cruz a Coatzacoalcos el viernes. Y el Tren Maya pues son 1.554 kilómetros, y el tren del Istmo y del sureste, porque es de Ciudad de Hidalgo, en los límites con Guatemala, hasta Ixtepec, en el Istmo, de Salina Cruz a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Veracruz, son más de 1.000 kilómetros. O sea que ya Marina, que es la encargada del tren del Istmo del sureste, y la Defensa van a estar administrando cerca de 3.000 kilómetros. Entonces, esas mismas empresas podrían hacerse cargo. El caso de Marina podría, pues, no solo hacer el servicio de Salina Cruz a Coatzacoalcos, sino de Medias Aguas, que es el cruce, el entronque con esa vía, hacia Veracruz, y de Veracruz a México, a la ciudad, con tren de pasajero. Y se podía llegar en tren desde Cancún hasta la Ciudad de México. No solo eso, de la Ciudad de México a Nogales o a Ciudad Juárez, a la frontera, porque están todas las líneas. ¿No tienes el plano de las líneas? Eso es lo que vamos a decidir a principio de año. Si una de las empresas de las que tienen las concesiones dice nosotros participamos,
muy bien. O participamos, pero vamos a ir poco a poco adelante. Si no, se queda ya sea en el Estado, en espera de que se den los cambios también, porque tiene que ver con un plan nacional, pero sería todo esto. Es que así estaba antes. Los tecnócratas, en un abrir y cerrar de ojos, acabaron con todos los trenes de pasajeros. Entonces, todo esto es lo que ya se está recuperando. Todo esto. Y esta, que no estaba. Pero aquí está donde decía, mira, Medias Aguas. Y de aquí hasta la Ciudad de México. Y de la Ciudad de México a Querétaro. Y bueno, Guadalajara, hasta Nogales, hasta Mexicali. Y a Ciudad Juárez y Monterrey, a Laredo, Piedras Negras. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, que ya se tienen las líneas, tiene el derecho de vía. Imagínense lo que es construir líneas nuevas. No se puede. Llueven los amparos, con razón. Además, ¿cuánto tiempo para conseguir los derechos? Enfrentar a Claudia X González, ¿cómo se llama el abogado este? Cosío. A todos estos, no. Pero ya como está el derecho de vía, y es una ventaja, no se afecta a nadie, ya está, ya pasa por ahí el tren. Esa es una ventaja. Otra ventaja es que sería un medio de transporte menos contaminante, porque hasta se puede electrificar las líneas, puede ser eléctrico. Otra ventaja es que es un medio de transporte cómodo. ¿No vieron lo que publicó el Reforma? Que hasta se duerme la gente, ¿eh? Relajados, relajados, relajados. Barato del pasaje. Tiene muchas ventajas. Es un gran proyecto. Bueno, y también es crear empleos, es inversión, es crear empleos.
no en todos los países hay fábricas de trenes. Nosotros tenemos una planta para producir trenes en Suazagún, ahí está Alstom, que claro, construyen trenes y vagones para México y para el extranjero, pero tengo entendido de que se va a poner otra planta también de construcción de trenes en el país. Son empleos, ¿no? Es un plan hacia adelante. Claro que requiere todo un sexenio. Nosotros vamos a dejar desbrozado el camino. Vamos a limpiar el camino para que ya el que llegue pueda tener esta opción. Entonces, estamos en eso, para contestar tu pregunta, y yo creo que para finales de enero ya les decimos cómo vamos. Muy bien. En mi segunda pregunta, presidente, Pemex se recibió totalmente quebrado, en muy malas condiciones, con tomas clandestinas, accidentes y derrames de crudos, y hasta en vías de desaparecer por la famosa reforma estructurales. A concluir su sexenio, ¿cómo va a entregar Pemex? Y, en su opinión, ¿qué debe hacer el próximo gobierno para impulsar la paraestatal? Lo importante es que se invirtió para explorar nuevos campos petroleros y tuvimos la suerte de que se encontró petróleo. Hay una reserva de petróleo que nos permite contar con este hidrocarburo hasta por 25, 30 años de reservas probadas. Es decir, no tenemos problema de que no se cuente con el petróleo. Hay quienes sostienen, y a mí me gustaría mucho, de que ya no se usara el petróleo, que no se usaran estos recursos fósiles, recursos no renovables, y que se usaran más energías limpias, y se está en ese proceso, pero va a llevar tiempo. No va a ser así como se piensa, de la noche a la mañana. Entonces, cuando menos nosotros tenemos garantizado petróleo hasta el momento de la transición energética. Y eso es un aporte de nuestro gobierno, porque no se invertía en exploración. Tan es así que todo lo que hemos extraído de petróleo ha sido compensado. Es decir, con las nuevas exploraciones mantenemos las mismas reservas que cuando llegamos, y hasta más. Y hemos actuado con prudencia para no extraer más petróleo del que se necesita, para cuidar el petróleo.
y es una herencia para las nuevas generaciones que se debe de cuidar. Eso yo creo que fue un avance. Otro avance es la eficiencia en el manejo de Pemex, porque antes, no solo por la eficiencia, sino por la falta de eficiencia, sino por la corrupción, se invertía mucho en donde no hay petróleo o donde cuesta mucho extraer el petróleo, porque no les importaba extraer el petróleo, sino les importaba entregar los contratos a empresas particulares, sobre todo extranjeras. Y eran buenos negocios para las compañías petroleras y malos negocios para la hacienda pública. Cuando llegamos nos encontramos que casi la mitad del presupuesto de Pemex en los últimos 20 años se dedicaba al norte y a las aguas profundas, donde no hay petróleo o cuesta más sacar el petróleo. Mientras el petróleo, como todos sabemos, pues está en el sur, sureste, en tierra y en aguas someras, no profundas, y ahí nos invertía. Entonces cambiamos eso por completo. ¿Y cuál es el resultado? Que ahora nos cuesta menos extraer el petróleo que lo que costaba antes. Si antes costaba extraer el petróleo $15 por barril, ahora nos está costando $8 extraer un barril de petróleo, que se vende en $60. Entonces hay más eficiencia porque no hay corrupción y porque se fortalece a Pemex. También ayudó mucho a acabar con la corrupción, todo eso ha ayudado. Y el resultado, pues, es que paramos la crisis en la producción petrolera, en la extracción de petróleo. ¿Por qué no pones la gráfica sobre extracción de petróleo? Para que vean cómo iba. Ya estábamos comprando petróleo crudo para las refinerías, ya se había llegado a ese extremo. A estas alturas, si hubiesen mantenido la misma política, estaríamos comprando petróleo crudo, porque van a ver la tendencia. Mire cómo iba. Este es 2004, 3.343.000. Esto se debe porque aquí, unos años antes, empezaron a intervenir pozos en Cantarell para extraerles todo, inyectar nitrógeno, para darle presión a los pozos y sacar todo el petróleo. Entonces se llegó a esta cantidad, que es récord, 3.383.000. Nada más que con lo que hicieron con esa intervención le quitaron toda la presión natural a los pozos. Hubo una explotación irracional y el Cantarell, que nos pudo haber durado más tiempo, lo agotaron. Cuando estamos hablando de 3.383.000, nada más del campo Cantarell, eran como 2.300.000
500,000. Y ahora Cantarell lo que produce son 150,000 barriles diarios. Pero miren, este es Fox. Ya al final empieza a caer. Ya este es Calderón. Está acá. Y aquí empieza Peña. Y aquí nos dejaron a nosotros. Los huevos de oro. Y lo tenemos. Pero esta era la tendencia. Estos son 15 años consecutivos de caída. Y nos costó levantar. Entonces, también le voy a pedir al director de Pemex que venga a exponerles, porque Pemex tiene menos deuda de cuando llegamos al gobierno. Y sí le hemos ayudado porque pagaban de derecho a Hacienda 65%, y este año del 24 van a pagar 30%, porque es una empresa estratégica, es una empresa que tenemos que cuidar los mexicanos, y lo que querían era destruirla, igual que la Comisión Federal de Electricidad, destruirlas. Tenemos garantizado petróleo. Precisamente ayer se llevó a cabo una operación que es muy importante para México. Cuando se licitaron los bloques con la reforma energética para la explotación del petróleo, se entregaron 110 contratos. Y se habló de que con esa reforma energética iba a llegar mucha inversión extranjera, íbamos a tener producciones equivalentes a los 3 millones de barriles diarios. Si ustedes revisan los considerandos de las leyes que se aprobaron cuando la reforma energética, ahí se establece. Todo eso fue un fracaso rotundo. Se dieron los 110 contratos y solo 3 empresas invirtieron. Esto es Pemex solo, y de las empresas particulares deben de estar produciendo como 40,000 barriles diarios. O sea, todo el escándalo de la reforma energética se reduce a eso, a 40,000 barriles adicionales. Nada. Nosotros hicimos el compromiso de que no íbamos a modificar los convenios, que los íbamos a respetar, porque afortunadamente el pueblo de México tomó la decisión de que se llevara a cabo un cambio y no les dio tiempo de seguir destruyendo a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, porque sí se esmeraron. En el caso de Pemex acabaron con la industria petroquímica, la dejaron convertida en chatarra, y era una industria
que era de las mejores del mundo. Y en el caso de la refinería, imagínense, en 40 años no hicieron una nueva refinería, y las 6 que dejaron también convertidas en chatarra. Ya estaban vendiendo partes de las refinerías, pero ahí sí llegamos y ya se levantó la refinación, porque pues hicimos una nueva refinería. La verdad, estamos haciendo 3, porque estamos haciendo una adicional, una planta coquizadora en Tula, con una inversión de alrededor de 3,000 millones de dólares, y estamos haciendo otra planta adicional coquizadora también en Salina Cruz, con una inversión de 3,000 millones de dólares, más la refinería de Dos Bocas. Además, compramos la refinería de Deer Park en Texas, y llevamos invertidos como 80,000 millones de pesos en las 6 refinerías que tenían capacidad de producción cuando llegamos de 35% de su capacidad, y las tenemos ya en 70% de su capacidad, y las vamos a subir más, porque no se les invertía nada, porque el propósito era venderlas, privatizar todo el sector, si acaso quedarnos nada más asociados con empresas particulares en la extracción de crudo, no darle valor agregado a la materia prima y comprar toda la gasolina en el extranjero. Todo eso es lo que estamos cambiando. Ya no compramos tanta gasolina en el extranjero, y yo espero que para el año próximo prácticamente dejemos de comprar la gasolina. Ya se produzca en México toda la gasolina que consumimos. ¿Y qué cosa recomiendo? Bueno, primero, que se continúe apoyando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Les decía yo que hay hoy una buena noticia, porque de estos bloques que se entregaron, se entregó a una empresa mexicana un bloque para la explotación de petróleo en el mar de Campeche, una empresa que se llama Petroval, que era de el finado Alberto Balleres, y se asociaron con otras empresas, pero no lograron el desarrollo deseado, ni se invirtió lo suficiente. Ayer me informaron tanto el nuevo presidente del Grupo Val, Alejandro Balleres, como Carlos Slim del Grupo Carso, que llegaron a un acuerdo y ya adquiere por 530 millones de dólares Carso las acciones de Petroval, que es el 50%. ¿Por qué lo celebro? Aun cuando se trata
de un contrato de los que se dieron cuando la reforma energética, porque queda en manos de mexicanos. Y estoy seguro que se va a invertir para extraer crudo. Esa es, considero, una buena noticia de que van a invertir en este bloque para extraer petróleo. Y es una sociedad, un acuerdo entre el grupo Carso con Petroval de Alejandro Balleres, que es el actual administrador, el presidente de los consejos de administración de todo lo que manejaba y era propiedad del finado Alberto Balleres. Entonces me hablaron ayer para informarme y aprovecho para darlo a conocer, y creo que esto va a ayudar, porque nosotros tenemos resuelto el problema para, si pones otra vez la lámina, para lo que consumimos de petróleo. Pero hacia el futuro, si se añaden 40,000 barriles que ya están produciendo los particulares y que puedan producir 40, 50, 100,000 barriles, 200,000 barriles más, pues y si son mexicanos, mejor, para no depender de la compra de petróleo a extranjeros. Llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no sabemos qué pueda deparar el destino, y es mejor tener nuestro petróleo, no depender. Miren lo que está sufriendo Europa por la dependencia del gas. Al originarse el conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, es mejor la autosuficiencia energética y lo mismo la autosuficiencia alimentaria. Cuando me dice, ¿qué recomendaría? Eso, autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia energética, y en el caso particular de los energéticos, producir toda la gasolina y el diésel en nuestro país y fortalecer a Pemex y restablecer o volver a levantar, aunque lleve tiempo, la industria petroquímica y tener en cuenta, porque hay mucha especulación de que todavía, ese es mi punto de vista, se va a necesitar el petróleo mínimo, va a ser indispensable 25 años hacia adelante. Ya no vamos a estar nosotros, pero nuestros hijos, nuestros nietos, para que se dé la transición. Todos
quisiéramos que ya no se use el petróleo, pero va a llevar tiempo. La llegada de las nuevas tecnologías. Por eso, qué bueno que vamos a tener o que vamos hacia la autosuficiencia energética. Yo no creo que tengamos problema hacia futuro, porque quien llegue, ya no puedo decir nada, pero es como 2 y 2 son 4, o 2 y 2 son 22. Está muy claro todo, o sea, no va a haber problema. Soy del medio de comunicación La Verdad Noticias, mi nombre es Fanny Martínez. Señor presidente, en La Verdad Noticias recibimos y hemos dado seguimiento